Desde las regiones, las ciudades y todo el ancho del territorio nacional, esto es Inmune Noticias, con la actualidad en salud. Buenas noches. A pesar de los últimos eventos en salud que se han presentado a nivel mundial por la llegada de COVID-19, no podemos descuidar las otras patologías. Por lo tanto, el día de hoy haremos una revisión del tema enfocado en la inmunopatología de psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inmune inflamatoria crónica con una base genética multifactorial y una etiología desconocida. Afecta principalmente la piel y en ocasiones las articulaciones. Tiene igual prevalencia en ambos sexos. Se presenta del 2 al 3% de la población. Esta enfermedad se caracteriza por una hiperproliferación de los queratinocitos, secundaria a la activación del sistema inmune. Clínicamente presenta placas eritematosas bien definidas, escamosas, con bordes irregulares y tonalidad blanca nacarada. Afecta principalmente las regiones de los codos, las rodillas, cuero cabelludo y región lumbar. Debido a un recambio de queratinocitos muy acelerado, por lo tanto inmaduros, presenta una gran variedad en la duración, severidad y morfología de la enfermedad. Además, la psoriasis induce la diferenciación de los perfiles Th1 y Th17, produciendo citoquinas proinflamatorias que activan los queratinocitos y causan hiperproliferación. El aumento en la producción de estas citoquinas y péptidos antimicrobianos lleva a reclutar y activar otras células, generando una amplificación de la respuesta. Factores desencadenantes. Principalmente es la predisposición genética, pero existen otros factores que exacerban esta condición, como lo son traumáticos, infecciones producidas por VIH, infecciones producidas por estreptococo, asociado a este último en un 56-85% a psoriasis, hipocalcemia, estrés psicológico, medicamentos, alcohol, entre otros. Inmunopatología. Actualmente se acepta que la causa última de este proceso resulta de una reacción de inmunización e interacciones de la respuesta inmune innata y la adaptativa, que lleva a la producción de diversas citoquinas proinflamatorias, quimoquinas y factores de crecimiento, los cuales generan una respuesta hiperproliferativa de los queratinocitos. Se conocen tres fases de la enfermedad. Fase de sensibilización. Posterior a recibir señales de la respuesta inmune innata a través de los receptores tipo TOL o receptores para las proteínas de choque térmico, las células dendríticas captan, procesan y presentan los antígenos a las células linfocitos TCD4 vírgenes en el órgano linfoide secundario. Fase silenciosa. Tiene una duración variable, no presenta lesiones visibles en la piel. Las células T de memoria recirculan por el compartimiento linfoide y por los tejidos. Fase efectora. En esta fase se inicia la cascada inflamatoria, con la infiltración de diferentes tipos de células en la dermis, en donde se va a dar el proceso de activación y se va a generar mecanismos efectores de la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Algunos estudios indican que la queratina 17 es expresada altamente en esta enfermedad y la presencia de algunos epítopes de K17 tienen reactividad cruzada con la proteína DM del estreptococo, por lo que la sensibilización podría ocurrir en el curso de una infección por estreptococo y perpetuarse por la reacción a la K17. En esta fase se presenta inflamación, angiogénesis y una respuesta de reparación de los queratinocitos con hiperproliferación y una disminución de la maduración. Para continuar, iremos con nuestros corresponsales especialistas en el tema. Angie Medina, vamos contigo. Siguiendo con la inmunopatología, para la activación de los linfocitos T se requiere de las siguientes señales. Señal 1. Reconocimiento del antígeno por los linfocitos T mediante su TCR. Las APC presentan el antígeno en el contexto de las moléculas del MHC. Señal 2. Interviene una serie de moléculas coestimuladoras en la superficie de los linfocitos T y las APC, especialmente CD28 que se une con CD80 y CD86 y moléculas de adhesión como CD2 que se une con LFA3 y LFA1 con ICANN1. Señal 3. Producción de citoquinas por los linfocitos TCD4 activados, especialmente por la interleuquina 2, con funciones autocrinas y paracrinas que desencadenan la expansión clonal y diferenciación de las células T efectoras.
La activación de los linfocitos TCD4 vírgenes requiere la producción de interleuquina 12 por las células dendríticas, induciendo polarización hacia el perfil TH1, quien secreta citoquinas de interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta y alfa e interleuquina 2. Por otro lado, las citoquinas de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 23 inducen el desarrollo de los linfocitos T al perfil TH17. Estas células producen principalmente interleuquina 17, interleuquina 21 e interleuquina 22. Interleuquina 23 producida por células dendríticas macrófagos son necesarios para el crecimiento, la supervivencia y las funciones efectoras de las células TH17. Tanto la interleuquina 23 como las células TH17 han sido encontradas de forma abundante en las lesiones psoriásicas. Además, se ha identificado en la epidermis psoriásica la presencia de células TCD8 que producen interleuquina 17. A continuación indicaremos las principales citoquinas que están implicadas en la psoriasis: interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 17, interleuquina 20, interleuquina 22. Interferón gamma induce la producción de quimoquinas proinflamatorias en queratinocitos CXCL9, CXL10, CXL11 para atraer a los linfocitos TH1 dentro de las lesiones. Interleuquina 8 proporciona una señal quimotáctica fuerte para los neutrófilos. Factor de necrosis tumoral alfa induce la expresión de moléculas de adhesión y quimoquinas, hiperplasia epidérmica, angiogénesis a través de la expresión de EGF y BEF, aumentando la sensibilidad de interleuquinas 20, 22 y 23. Interleuquina 6 colabora con la activación de los linfocitos T, estimula la proliferación de los queratinocitos e interviene en la respuesta de la fase aguda. Interleuquina 17 estimula a los queratinocitos a producir quimoquinas CXL1, 3, 5, 8, atrayentes de neutrófilos. Induce CCL20 que atrae más linfocitos TH17 y células dendríticas. Induce en los fibroblastos la producción de interleuquina 6 que compromete a los linfocitos T vírgenes en el linaje TH17, perpetuando la inflamación de producción de péptidos antimicrobianos. Interleuquina 20 produce activación y proliferación de queratinocitos. Interleuquina 22 modula en queratinocitos genes de diferenciación terminal, siendo uno de los principales inductores de hiperplasia epidérmica. Induce respuestas proinflamatorias al estimular la producción de citoquinas, quimoquinas y proteínas de la fase aguda por varios tipos celulares. Se ha considerado que se presenta una alteración en los mecanismos de regulación, pero en algunos estudios reportan que el número de linfocitos T reguladores no se miran alterados en las lesiones psoriásicas. Parece existir defectos en la actividad supresora. Además, la interleuquina 10 es una importante citoquina reguladora que se encuentra disminuida en la psoriasis. Es importante resaltar las funciones de los diferentes tipos de células que intervienen en esta enfermedad. A continuación, vamos con nuestra corresponsal. Hola, mi nombre es Daniela Hernández y a continuación vamos a ver la interacción de cada una de las células que participan en este proceso autoinmune. Células dendríticas APC. Hay dos subtipos de APC en las placas de psoriasis: las células dendríticas mieloides inmaduras y maduras, y en menor número las células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas que se encuentran en la dermis y la epidermis presentan antígenos y perpetúan la respuesta inflamatoria por producción de citoquinas. Las células dendríticas dérmicas son importantes productoras de TNF-alfa. Queratinocitos. Las placas eritrodescamativas de la psoriasis presentan hiperproliferación de queratinocitos por estímulo de la interleuquina 3, interleuquina 6 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, lo que lleva a que la transición desde la capa basal hasta la capa córnea, que en condiciones normales se da de 28 a 30 días, pase de 3 a 4 días. Por otro lado, se ha demostrado alteraciones en la apoptosis de los queratinocitos, debidas al incremento en el nivel de la proteína antiapoptótica BCLX,
ante un estímulo de interferón gamma, lo que aumenta la supervivencia de los queratinocitos. También se han informado alteraciones en la expresión y el balance de las proteínas proapoptóticas como VAX y las antiapoptóticas como BCL2 y BCLX, en las que el efecto final es la resistencia a la apoptosis. Neutrófilos y macrófagos. En una lesión temprana de psoriasis se observan macrófagos en la epidermis, seguidos de linfocitos y por último neutrófilos. Los macrófagos son una de las fuentes principales de TNF-alfa. Los neutrófilos se localizan en la dermis, pero migran hacia el estrato córneo de la epidermis formando acúmulos, que se llaman los microabscesos espongiformes de Monro, cuyas funciones principales incluyen la fagocitosis y la secreción de citoquinas proinflamatorias. Mastocitos. Se pueden encontrar mastocitos que producen grandes cantidades de TNF-alfa, interferón e interleuquina 8 y pueden liberar mediadores almacenados en cuestión de minutos y crear rápidamente un entorno necesario en la respuesta innata para el reclutamiento de neutrófilos. Células NKT. Se ha informado que en la psoriasis hay aumento de las células NKT circulantes y sobreexpresión de CD1D en los queratinocitos de las placas psoriáticas, en toda la epidermis, a diferencia de la piel sana en la que lo expresa solamente la capa córnea. La expresión de CD1D depende de interferón gamma. Las células NKT se activan al reconocer el complejo CD1D glicolípido de los queratinocitos y la APC, produciendo interferón gamma y citoquinas del perfil TH1, como interferón gamma, interleuquina 2, TNF-alfa, a lo que perpetúa la inflamación. Linfocitos T. Linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 están distribuidos en toda la placa psoriática y principalmente en la dermis papilar. Estas células activadas expresan un fenotipo CD2, LFA1, CLA y CCR10, que facilita su interacción con moléculas de adhesión del endotelio, como son selectina P, selectina E y CCL27, que permite su migración y acumulación en la placa psoriática. Linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8, que expresan la integrina CD103, cuyo ligando es la caderina E, migran hasta la epidermis y permanecen en la placa psoriática. Producen interferón gamma, que es el responsable de la persistencia de las lesiones cutáneas. A diferencia de la piel, en la que predominan los linfocitos TCD4 en una relación CD4-CD8 de 2:1, en las articulaciones de los pacientes con artritis psoriática predominan los linfocitos TCD8. Al ser una enfermedad con base genética, es importante indagar en el tema. La psoriasis presenta una herencia multifactorial, dependiente de varios y variados locus genéticos y con caracteres no mendelianos. Los locus que tienen relación a la susceptibilidad de la psoriasis desempeñan un papel esencial en función de la barrera de la piel y la regulación de la respuesta inmune innata como adaptativa, que en el caso de la enfermedad se presenta una desregulación de estas mismas. En la actualidad no se sabe con exactitud qué es lo que provoca estas desregulaciones, pero hablaremos acerca de los principales locus que se involucran en esta enfermedad. El locus con mayor susceptibilidad en esta enfermedad es el locus PSORS1, ubicado en una región del cromosoma 6p21, contribuye entre un 30 y 50%. Se trata de una región que contiene los genes del antígeno de histocompatibilidad humano, el cual es el encargado de la presentación de antígenos a los linfocitos T. Posterior a su presentación se activa una cascada de respuesta mediada por linfocitos TCD4 o TCD8, originando la cronificación de las lesiones. También se ve afectada la inmunidad innata por medio de las NK. La función de cada alelo todavía no está del todo clara, pero se piensa que presentar una u otra forma alélica podría influir en la determinación de la edad en la que se desarrollará la enfermedad. Ante el factor NF-κB, encontramos el factor de transcripción NF-κB desempeña un papel decisivo, encargado de velar por la homeostasis en la piel. Toda perturbación en este factor desencadena una inflamación. La unión del factor de necrosis tumoral alfa a su receptor TCR activa una cascada de señalización que fosforila la proteína ACT1 del complejo inhibidor del
otra parte, también se activa la transcripción de ubiquitina A20 y de la proteína ABIN1, que interviene también en la destrucción del complejo inhibitorio, provocando que el factor NF-κB se libere. Una vez liberado el IκB, el NF-κB es capaz de migrar al núcleo y unirse a los promotores de sus genes diana y reguladores. Estos genes son esenciales para la síntesis de citoquinas. En pacientes con psoriasis se ha observado que distintas variantes en los genes que codifican para proteínas fosforilan, desencadenando la cascada, así como las proteínas que forman el complejo inhibidor del factor NF-κB, lo que genera fallas en la transcripción del NF-κB y por ende en el proceso de inflamación. Enfermedad, esta vía está desregulada por mutaciones, ya sea por la proteína A20 o en ACT1 o en ABIN1, dependiendo del individuo. Como consecuencia, el factor de NF-κB está desregulado, lo que desencadena la cronificación de la inflamación. Tratarse de una enfermedad inmunitaria, también se ha observado que la respuesta inmunadaptativa desempeña un papel importante. Las interleuquinas IL-23 e IL-12 son producidas por las células dendríticas y son las principales moléculas de la respuesta inmunadaptativa que intervienen de manera desregulada en la enfermedad. Producen la diferenciación y expansión de los linfocitos T en Th1 y Th17, de acuerdo con la concentración de interleuquina 23 o interleuquina 12. Estos linfocitos estimulan la formación de las lesiones cutáneas de la psoriasis a través de la producción de otras citoquinas como el interferón gamma y el TNF-alfa. En este locus se encuentra el gen CARD14. La expresión de este gen codifica por una caspasa en los queratinocitos que intervienen en la activación de la síntesis del factor NF-κB. La mutación se encuentra afectada en su ARN mensajero, en el cual posee un aminoácido adicional, el cual origina un aumento de su expresión en las capas suprabasales en las lesiones y por lo tanto una mayor activación del factor NF-κB. Como resultado de este aumento de activación, muchas citoquinas también se sintetizan de manera desregulada y a su vez desregulan a otras citoquinas importantes en la patogenia de la psoriasis como la IL-17, el TNF-alfa y el interferón gamma. Ahora nos enfocaremos en las manifestaciones clínicas de la psoriasis. Las lesiones que la caracterizan son placas bien delimitadas de borde nítido y distribución simétrica, con escamas plateadas no cohesivas sobre una base eritematosa que producen prurito y sensación de quemadura. Al examen físico de los pacientes con psoriasis se puede encontrar el signo de Auspitz, que se da cuando se quitan las escamas hiperqueratóxicas, apareciendo pequeñas gotas de sangre sobre la superficie de la lesión. También se puede encontrar el fenómeno de Koppner, debido al desarrollo de lesiones en sitios de microtrauma repetitivo, como pueden ver en las imágenes. La extensión de la psoriasis puede calcularse con el índice PASI, que relaciona la extensión, el eritema y el grosor de las escamas presentes en el área afectada. El puntaje máximo es de 75 y según la puntuación obtenida la enfermedad se clasifica en leve, moderada y grave. Ya para finalizar, hablaremos de algunos tipos clínicos. La psoriasis en placas o vulgar es la forma más frecuente de la enfermedad. Se caracteriza por placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de escamas plateadas que afectan principalmente las zonas de presión. Por otro lado, está la eritrodermia psoriásica, la cual se desencadena por infecciones y fármacos. Este tipo de psoriasis se caracteriza por eritema, edema y menos descamación. Dado a la fisiopatología, se puede producir alteraciones en la termorregulación que lleva a hipotermia, descompensación cardíaca y cambios metabólicos que incluyen hipoalbuminemia, anemia por pérdida de hierro, vitamina B12 y folatos. En la psoriasis palmoplantar o localizada se presentan pústulas estériles palmoplantares sobre una base eritematosa. Es 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La psoriasis ungueal se presenta en 25 a 30% de los pacientes con psoriasis e incluso puede ser un hallazgo aislado. Afecta con más frecuencia las uñas de las manos que la de los pies. Los cambios consisten en depresiones puntiformes en la lámina ungueal, máculas amarillentas en la porción distal de la uña, onicolisis y onicodistrofia por compromiso de la matriz ungueal. Y la artritis psoriásica, que es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones que aparece en el 20% de los pacientes con psoriasis, generalmente muchos años después de la manifestación cutánea inicial.
Afecta a las articulaciones pequeñas de manos y pies, aunque en ocasiones también afecta a las grandes articulaciones. Las anteriores son algunos de los tipos más encontrados en las prácticas clínicas, pero también existen otras formas menos frecuentes de la enfermedad, como psoriasis pustular generalizada y psoriasis eruptiva, la última más frecuente en niños. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Inmunonoticias, presentado por Natalia Mena, Daniela Hernández, Angie Medina y Gabriel Montilla.